La invitada de hoy es una bioquímica uruguaya que luego se fue al exterior a hacer un doctorado y actualmente está en el Instituto Francis Crick en Reino Unido haciendo un postdoctorado. Ella es inmunóloga, nos va a contar sobre el sistema inmune, es más dinámico y complejo de lo que la gente piensa. A veces la gente piensa que es como una sola cosa, hace algo X y luego se apaga, pero en realidad es un sistema muy complejo que tiene como subsistemas y depende de la parte del cuerpo y depende de la enfermedad y la infección y depende de un montón de cosas, lo que pase puede ser diferente. Y nos va a dar distintos ejemplos de eso que son súper interesantes, desde la inmunología del sistema reproductor femenino a enfermedades donde una persona puede tener dos infecciones a la vez, cómo es que eso funciona, dos enfermedades a la vez. Y también como otros científicos que fuimos reclutados en la pandemia para ayudar y combatir contra este virus, ella también trabajó en COVID-19 y nos va a hablar un poco de sus investigaciones en COVID y vacunas, ya que también participó de ciertos estudios de vacunas. Así que si estos temas te parecen interesantes, este video es para vos. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una bióloga uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y antes de empezar, les quiero dar las gracias a los de Comic Bacterias en Uruguay porque me hicieron llegar a Alemania 2 cómics y un juego de cartas que está genial. Se los voy a mostrar para que ustedes, si quieren, también se los pueden comprar. Tienen unas ilustraciones preciosas, cuentan cuentos e historias donde se aprende de forma divertida, se aprende sobre virus, bacterias, distintos microorganismos. También hay juegos de cartas, por ejemplo yo tengo este de virus, donde hay distintos virus que son reales y que se aprende realmente de virus, pero los usás para jugar como un juego de cartas normales que empezás a atacar al otro con ciertas propiedades del virus y que se van descontando puntos y cosas así. Es parecido, me hace acordar a las cartas Magic, pero como esa onda de poner monstruos entre ellos, bueno. Pero bacterias o virus. Y los recontra recomiendo para un regalo, sobre todo para gente chica, a los que les quieran, no sé, inculcar la ciencia. Y bueno, y estos juegos sin duda que están súper divertidos en cualquier contexto. Y sin más preámbulo, vamos con ella. Bienvenida Leticia, es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí. Bueno, y empecemos preguntándote entonces, contanos un poco sobre vos. Bueno, mi nombre es Leticia Monin, soy uruguaya, nací en Montevideo y en cuanto a estudios hice mi licenciatura en bioquímica en la Universidad de la República, en Facultad de Ciencias, seguida de una maestría en ciencias biológicas, opción biología celular y molecular. Hice la tesis en el Instituto Pasteur de Montevideo. Después de eso me tomé un avión y me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, a la Universidad de Pittsburgh, donde hice un doctorado en inmunología, y después de eso me mudé nuevamente a donde estoy ahora, que es Londres, en el Francis Crick Institute, trabajando aún en inmunología. Y dentro de la inmunología, ¿qué es lo que haces vos? Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí, bueno, de hecho el sistema inmune, digamos, está involucrado en un montón bueno, ya sean patologías o actividades normales del organismo, desde, por ejemplo, el embarazo hasta enfermedades cardiovasculares, protección contra infecciones o contra cáncer. Y yo he estado involucrada en distintos aspectos de estudiar el sistema inmune. He trabajado en enfermedades infecciosas como la tuberculosis o infecciones por hongos, pero también he estado trabajando en como funciones más homeostáticas o de normalidad del sistema inmune, por ejemplo, en el control del embarazo, también en la parte de control de cáncer, así que sí, de todo un poco dentro de la inmunología. Y bueno, y más recientemente en el contexto de la pandemia he estado también participando en proyectos tratando de entender la respuesta inmune contra el COVID y contra las vacunas contra COVID. Me parece súper interesante todo lo que mencionaste, desde lo del embarazo, sobre todo, que creo que hay un montón que no se sabe, y que es algo tan básico que no sé, que bueno, mucha gente pasamos por eso y nadie sabe muchas cosas, es re loco. Y bueno, el COVID, ni que hablar, el cáncer, todo. Te pediría que nos cuentes un poco de todo. Bueno, yo capaz que una de las maneras como digamos, juntar todo dentro de una misma temática es, o sea, decir que en el contexto de muchos de los proyectos en los que he estado involucrada, uno se va dando cuenta como
que el contexto en el que sucede la infección o lo que sea es muy importante, y de hecho el contexto en el que se da eso puede modular el tipo de respuesta inmune que se genera. Entonces, por ejemplo, durante el doctorado estaba trabajando en tuberculosis, que es una infección que normalmente afecta a los pulmones, aunque también puede afectar otras partes del organismo, y hay mucha heterogeneidad en cuanto al tipo de enfermedad que se desarrolla. Hay gente que tiene una enfermedad latente, que durante años no pasa nada e incluso puede estar así de por vida, mientras que otras personas progresan a enfermedad activa, que sí puede llevar a muchas complicaciones. Y una de las preguntas es cuáles son las cosas que determinan que una persona curse una enfermedad más leve o una enfermedad más severa. Y entonces uno de los aspectos que miramos durante mi doctorado fue el hecho de que hubiera una coinfección por parásitos, por gusanos o helmintos, porque la tuberculosis sucede en regiones del mundo donde ese tipo de infecciones también son muy prevalentes. Entonces lo que vimos es que justamente aquellas personas que tenían infección con parásitos solían tener mayor severidad de la enfermedad, y en modelos de animales lo que vimos es que también una coinfección con parásitos modulaba la respuesta inmune de forma tal de que fuera menos efectiva contra la tuberculosis en sí. Entonces que, por ejemplo, si se realizara tratamiento antiparasitario a esas personas, y lo verificamos esto en el modelo de ratón, si se les hace el tratamiento antiparasitario se mejora la progresión de la enfermedad de la tuberculosis. Bueno, obviamente esto es en casos en los que hay una coinfección verificada, ¿no? O sea, en algunos tipos concretos de infección parasitaria, la eliminación del parásito con el tratamiento que se realizaría normalmente tendría el beneficio adicional de que mejoraría la respuesta inmune contra la tuberculosis. No es que esto que esto sea aplicable en un caso general, sino en personas con estas coinfecciones concretas. También te quería preguntar, por ejemplo, entonces, ¿es solo porque el parásito te está como consumiendo recursos y, digamos, debilitándote? Porque en general, porque obviamente el mismo sistema tiene que estar luchando en dos frentes distintos, o por ejemplo, hay mecanismos de que efectivamente cuando una defensa de tal tipo se prende, inhibe o baja la otra por algún motivo que capaz que está bien, pero bueno, en este momento, qué sé yo, viene mal. No, sí, o sea, es una pregunta excelente. O sea, de hecho, podría suceder que en parte los parásitos estén llevando energía que podría ser utilizada por el sistema inmune para montar una respuesta buena contra la tuberculosis, pero nosotros lo que vimos es que en realidad los parásitos inducen un tipo distinto de respuesta inmune que es diametralmente opuesto al tipo de respuesta inmune que necesitas para luchar contra la bacteria. Entonces, en concreto, nos centramos en un tipo celular que se llaman los macrófagos, que en tuberculosis, cuando invade el pulmón, entra dentro de los macrófagos y los usa como una máquina de replicación, y los macrófagos normalmente tienen unas respuestas que les permiten eliminar la tuberculosis. Pero lo que pasa con los parásitos es que inducen un cambio en esos macrófagos que hace que sean menos efectivos en su potencialidad de matar la bacteria, y por eso tenés, al menos en el sistema que nosotros utilizamos, mayor proliferación y mayor crecimiento de las bacterias. Súper interesante, y de hecho está bueno recalcar esto también para la gente que nos está escuchando, que tal vez piensan que el sistema inmune es como una sola cosa, o que es como algo, viste, prendes un botón, hace una respuesta y chau. Tiene como un comportamiento así bastante lineal, pero en realidad hay pila de subcategorías, subsistemas, cosas que, bueno, van juntas entre ellas o hasta se inhiben. Es como súper complejo. Sí, de hecho, o sea, es muy interesante porque, bueno, si bien en tuberculosis lo miramos como en un contexto patológico, ¿no? Es como qué pasa cuando tenés otra infección a la misma vez. El sistema inmune cambia a diario. Hay fluctuaciones, por ejemplo, con el ciclo circadiano, que es el ciclo de luz-oscuridad, que hacen que el sistema inmune sea extremadamente dinámico, e incluso en un estudio reciente que hicimos de otro tipo de célula del sistema inmune, de un tipo de linfocito T, estábamos mirando en el útero, y una de las cosas de las que nos percatamos era que según el momento del ciclo estral, que es como el equivalente del ciclo menstrual en ratones, tenías más o menos de ese tipo celular del sistema inmune. Y entonces es un sistema que efectivamente está sujeto a
a cambios brutales que lo hacen, digamos, adaptarse también a las necesidades del organismo, ya sea hormonales, ya sea en cuanto a actividad del animal o de la persona, pero que suceden sí en el día a día. Y también lo vemos en el tema del COVID, ¿no? De que hay tanta heterogeneidad, ¿no? De que, por ejemplo, mismo agarrás dos personas que tienen la misma edad, más o menos características parecidas, y capaz que tienen respuestas súper distintas al virus, y bueno, y también, bueno, todo el tema de la gente que tiene otras enfermedades y cómo eso afecta a tu respuesta y a los tratamientos y todo eso. Entonces, mencionaste que trabajaste en COVID, entonces, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Estabas trabajando en este tipo de cosas o en qué en particular? Sí, sí, bueno, de hecho es exactamente lo que vemos en personas con COVID. Sí, hemos hecho varios estudios en torno al COVID como para tratar digamos, contribuir con un poco de nuestra experiencia a entender esta enfermedad. Y una de las cosas que vimos es que bueno, en un estudio donde estudiamos el sistema inmune en la sangre de personas que estaban hospitalizadas con COVID o de controles sanos que tuvieron una enfermedad relativamente leve, vimos que cambios en el sistema inmune realmente permiten predecir cuáles son aquellas personas que van a tener una enfermedad más severa que otros, y de hecho estos cambios en algunas moléculas solubles del sistema inmune que el sistema inmune usa para comunicar, que las células del sistema inmune usan para comunicarse, logran predecir la progresión de la enfermedad incluso mejor que algunos de los parámetros que se estaban usando en la clínica al inicio de la pandemia. Pero por otro lado, sí, claro, obviamente, digamos, el trasfondo, digamos, de la persona en la que ocurre la enfermedad, o incluso en cuanto a las respuestas de vacunación, hace que cambie el tipo de respuesta inmune que se genera. Hace poco, de hecho, hicimos un estudio en pacientes con cáncer que recibieron la vacuna. Esto lo hicimos al inicio cuando se inició la vacunación por Pfizer acá en Londres. Y lo que vimos fue que si bien las personas sanas desarrollaban una respuesta inmune muy buena contra la vacuna, con altos niveles de anticuerpos y de otros tipos de respuestas inmunes, algunos pacientes con cáncer, sobre todo aquellos con cánceres hematológicos, o sea, con leucemias y linfomas, tenían menores respuestas a las vacunas, y lo que vimos fue que en aquellas personas es particularmente importante que se les dé un booster o una dosis de recuerdo para realmente potenciar la respuesta inmune y que cuenten con mayores niveles de protección. Tal cual, muy interesante que hayas estado entonces involucrada en esos estudios. Yo estuve también involucrada en estudios de COVID, pero no particularmente ensayos de vacunas. Así que súper interesante escuchar a alguien que estuvo metida en esa cocina. Y bueno, vas a seguir trabajando en COVID, porque ahora mucha gente como que vuelve a trabajar a los temas que les competían antes, y hay otros como yo, por ejemplo, que seguimos en la rosca del COVID, pero ¿cuál es tu situación entonces? No, bueno, si bien estamos terminando todavía algunos estudios que tenemos pendientes de COVID, ya he vuelto, digamos, nuevamente a mis proyectos originales, estudiando un tipo de célula del sistema inmune que es de las que hablaban en el útero. Son un tipo especial de linfocitos, se llaman linfocitos T gamma delta. Y están, bueno, cuando uno piensa, digamos, en linfocitos o en células del sistema inmune, piensa en las células que están circulando en la sangre, pero en realidad gran parte, de hecho, una mayor parte del sistema inmune reside en los tejidos, o sea, están viviendo ya en las zonas en las que, por ejemplo, suelen ingresar los patógenos o suele haber transformación tumoral, y nos interesan estas células justamente porque son de las primeras en responder a cualquiera de este tipo de cambios. Entonces, si logramos entender cómo es que funcionan, capaz que podríamos lograr una respuesta más rápida, tanto contra cáncer como contra infecciones. Pero no entendemos cómo funcionan estas células. Entonces ahora el proyecto en el que estoy trabajando trata de analizar cuáles son las moléculas que hacen que estas células se activen y que hace que respondan ya sea a la transformación tumoral o a infecciones. Qué más, súper interesante. Y entonces,
ya de paso, por si hay algún estudiante escuchando, ¿viste? Vos trabajás más bien, entonces sos inmunóloga y trabajás más bien en la mesada, haces experimentos y luego también, bueno, te toca entonces analizar datos y eso, pero más bien como mesada, por ejemplo. Sí. Estoy más en la mesada. Sí. En contraposición, por ejemplo, con lo que hago yo, que puede ser más completamente en la computadora. Y ya que te tengo a vos y que estás haciendo todas esas cosas re interesantes, quería preguntarte si tenés algún comentario, consejo, tip para alguien, capaz que hay algún estudiante mirándonos o colega que dice, bueno, quiero especializarme en estas cosas, o me encanta la inmunología, quiero trabajar en esto. No sé, ¿tenés algún comentario? Aparte de que también te fuiste al exterior, hiciste desde tu doctorado y todo en el exterior, no sé, ¿tenés algún comentario así? ¿Qué le dirías a pequeña Leti de antes? Mi yo anterior de hace algunos años, sigo siendo tímida, pero bueno, lo era aún más. Y por ahí, cuando estaba en facultad, me costaba levantar la mano y hacer alguna pregunta o intervenir. Y muchas veces, bueno, lo terminaba averiguando por mi cuenta, pero me quedaba con la duda en la clase. Uno de las cosas que aconsejaría es que no tengan miedo en hacer esas preguntas, en hacer las preguntas difíciles, aunque haya que armarse un poco de valor, porque por ahí puede traer una perspectiva distinta y enriquecedora a la discusión, de la que no solo se benefician ustedes, sino también se beneficia el resto, digamos, de la gente de la clase, incluso los profesores. Y después, con respecto al tema de irse afuera, ¿no? De cómo fue mi experiencia, sinceramente rescato muchísimo la educación que recibí en el sistema público uruguayo, en la Universidad de la República. Cuando me fui a Estados Unidos estaba un poco con los nervios de, bueno, si realmente sería suficiente el tipo de formación que yo llevaba como para ser competitiva en el contexto del programa de doctorado y después como investigadora. Y yo creo que de lo que me di cuenta muy rápidamente fue que efectivamente salimos con una formación excelente. Entonces, desde ese punto de vista, también, digamos, rescatar los valores positivos de la educación que recibimos. Que muchas veces el hecho de enfrentarse a la ciencia con menos recursos hace que te vuelvas más creativo, más imaginativo al momento de hacer los experimentos, y es algo que me ha ayudado muchas veces. Tal cual. Yo que también que me fui a Alemania, tengo una experiencia bastante parecida, pero la verdad que sí, aguante F100. Si sabes correr en arena, después te ponen en la calle y bueno, acelerás y tal cual. Y hay veces que pasa que, no sé, a mí me ha pasado en el laboratorio que pasa algo, ponele, o me pasa algo en mi proyecto, y mis compañeros, viste, ¡ay, qué vas a hacer! Y yo digo, esto no es nada. No se preocupe, va a estar todo bien. Bueno, yo en realidad te podría seguir haciendo preguntas de estas todo el día, porque me parece re interesante todo lo que haces. Además de todo, también hablar con otra uruguaya en el exterior, haciendo cosas, la verdad me parece súper interesante. Y bueno, también postdoc y qué sé yo, carrera científica, también creo que hay mucha cosa para aprender, gente así, de parte de nosotros como los estudiantes, ¿no? Que estamos ahí también tratando de escalar esa carrera científica. Pero creo que esas eran todas las preguntas que tenía para hacerte hoy en realidad, pero en cualquier momento yo creo que te traigo de nuevo a hablar de algunos de estos temas, porque todo me parece interesante, lo del COVID, lo de las infecciones, bueno, el tema de la reproducción, del sistema reproductivo, también me parece que de nuevo que no sabemos nada y que está buenísimo informarnos de lo que ya se sabe, porque hay gente como vos que hizo algo, o sea, que saben cosas, pero como que siento que la información esa muchas veces no nos llega. No sé, yo por ejemplo, mismo siendo científica y eso, muchas veces no me he enterado que habían ciertas áreas así que se estaban haciendo. Así que es súper interesante. Muchas gracias por dar tu tiempo para esto. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, un gusto charlar, siempre está bueno también ver la perspectiva de otras personas que también están en ciencia, y nada, cuando quieras, un gustazo. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó, los invito a darle me gusta, a suscribirse al canal, a dejar sugerencias, pueden hacer una donación en Patreon, que tengo una cuenta ahí donde pueden ayudar al canal a crecer, y nos vemos en el siguiente video. Chao.